Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Audi A4 de quinta generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así, la carrocería del Audi A4 con carrocería B9, como otros modelos de la empresa, está fabricada en acero galvanizado de alta calidad. Pero los alemanes decidieron ahorrar dinero en pintura y molduras cromadas. Afortunadamente, en la carrocería del Audi A4 no hay muchos elementos decorativos cromados, por lo que el revestimiento, que se vuelve turbio con el paso de los años, no se nota mucho. Debido a la corta antigüedad de los ejemplares usados, la gran mayoría de los ejemplares presentados en el mercado secundario parecen muy decentes. Pero la experiencia operativa de la generación anterior 4 sugiere que el número de fallas en la carrocería solo aumentará cada año. Con el tiempo, es probable que el cromo desarrolle pequeñas grietas y burbujas. Pero hace mucho tiempo se encontró una salida a esta situación. Reemplazar las rejillas de los radiadores y las molduras de las ventanas que han perdido su apariencia atractiva no es difícil para los especialistas. La segunda opción también es posible. Las piezas cromadas se desmontan, después de lo cual se elimina por completo el cromo agrietado. A continuación, se pinta la pieza y se devuelve a su lugar original. Otra cosa es que solo unos pocos propietarios están dispuestos a perfeccionar el aspecto de un coche usado. Como regla general, los propietarios de versiones básicas del sedán, que son relativamente económicas, no están dispuestos a desembolsar tales procedimientos opcionales. Pero en ningún caso se deben ignorar ni siquiera los daños menores en la pintura. Si las virutas no se retocan a tiempo, con el tiempo se formarán en su lugar una especie de calvas que será imposible no notar. Por supuesto, una carrocería galvanizada puede resistir la corrosión durante mucho tiempo, pero no es omnipotente. Especialmente si el automóvil se utiliza en megaciudades, donde las carreteras se tratan repetidamente con reactivos cada invierno. La elegante óptica de diodos es el orgullo de los propietarios del Audi A4. Pero es importante comprender que incluso un diodo quemado dañará inmediatamente toda la tira de diodos. Sin embargo, los artesanos han aprendido durante mucho tiempo a restaurar la luz LED utilizando la óptica existente. Los intentos de determinar el kilometraje real de un Audi A4 basándose en el estado de su interior, en la mayoría de los casos, fracasarán. En los 5 años que lleva en producción la quinta generación del sedán alemán, algunos coches ya han recorrido más de 200.000 kilómetros, pero con el cuidado adecuado, sus interiores todavía lucen impecables. Es una pena que el sistema eléctrico no pueda presumir de la misma durabilidad. Hay muchas unidades electrónicas en el Audi A4, por lo que en ocasiones tendrás que acudir a especialistas para actualizar su firmware. El sistema eléctrico del Audi A4 tampoco está exento de fallos. Los botones de las ventanillas eléctricas no siempre funcionan correctamente, pero por el momento no es necesario hablar de problemas generalizados. Pero en cuanto los futuros propietarios de un Audi A4 empiecen a ahorrar y recurran a técnicos de taller, muchos de los cuales no tienen las habilidades suficientes para el trabajo, los problemas con el componente eléctrico aumentarán. La situación se ve agravada por el hecho de que las versiones básicas del Audi A4 están modestamente equipadas. Como resultado, muchos propietarios, en un intento de hacer que su coche parezca más caro, deciden, por ejemplo, sustituir las luces traseras por lámparas incandescentes por otras similares con LED. Al mismo tiempo, también es necesario sustituir la unidad de confort, pero los técnicos del taller, por regla general, no entran en estos detalles. Reemplazar las ópticas de xenón delanteras por LED es un proceso aún más complejo. Si sigue toda la tecnología de trabajo, el precio de reemplazo será muy alto. Reemplazar un grupo de instrumentos analógico estándar por uno virtual costará mucho menos, pero en este caso, para evitar problemas en el futuro, conviene recurrir únicamente a profesionales. Atrás quedaron los tiempos en los que nuestros entusiastas de los automóviles no preferían los motores diésel. Bajo el capó del Audi A4 se puede ver con bastante frecuencia un motor diésel de 2 litros con 190 caballos de fuerza.
Y por qué no, incluso si se conduce activamente en ciudad, un motor diésel rara vez requiere más de 8-8,5 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Y esto con una dinámica asombrosa. La berlina diésel de 190 caballos alcanza los primeros 100 kilómetros por hora en 7,2 segundos. Si nos fijamos en las estadísticas, resulta que el motor 2.0 TDI es uno de los propulsores más fiables de BAG. El motor se creó inicialmente teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento europeas, donde el kilometraje anual de los turismos diésel suele alcanzar entre 60 y 80 mil kilómetros. En otras palabras, el motor 2.0 TDI está diseñado estructuralmente para durar al menos 300 a 350 mil kilómetros antes de reparaciones importantes. Sin embargo, en nuestras condiciones, para que aparezcan cifras tan impresionantes en el odómetro, el intervalo de cambio de aceite recomendado por el distribuidor deberá reducirse a casi la mitad, de 15.000 kilómetros a 8 a 9.000 kilómetros. De lo contrario, el recurso se reducirá a 250 a 300.000 kilómetros, lo que también es bastante para los estándares modernos. El intervalo oficial de sustitución de la transmisión por correa de distribución es cada 120.000 kilómetros. Para tener la garantía de evitar problemas, es mejor reducirlo a 80 a 100.000 kilómetros. Al mismo tiempo, vale la pena reemplazar la bomba de agua. Además, muy rara vez recorre más de 100 a 120.000 kilómetros. Definitivamente no vale la pena ahorrar en el mantenimiento del mecanismo de distribución de gas. Una correa rota inevitablemente terminará con las válvulas encontrándose con los pistones. Lo ideal es que los propietarios de un Audi A4 con motor 2.0 TDI cambien el filtro de combustible en cada mantenimiento. Este intervalo no está regulado en ninguna parte, pero teniendo en cuenta la calidad del combustible diésel vendido en nuestro país, dicha operación definitivamente no será superflua. Un lavado especial del sistema de combustible de un motor diésel tampoco hará daño. Sin embargo, la práctica demuestra que incluso en nuestras condiciones, los inyectores pueden soportar al menos 150.000 kilómetros. La vida útil del turbocompresor es aún mayor, hasta 250.000 kilómetros. Si hablamos de deficiencias reales, entonces incluyen volantes chirriantes. Por el momento, el problema ocurre en algunos autos, pero a medida que aumenta el kilometraje, es probable que reciban más llamadas sobre este problema. Por cierto, el motor diésel 2.0 TDI se puede desportillar fácilmente, tras lo cual la ya excelente dinámica del coche mejora aún más. Pero en este caso, habrá que pensar aún más en la vida útil del volante, que tendrá que funcionar con un par mayor. Un matiz familiar para casi todos los conductores de diésel es el filtro de partículas. A veces se obstruye incluso antes de que el coche alcance los 100.000 kilómetros. Para evitar que esto suceda, el filtro de partículas debe quemarse periódicamente. Para hacer esto, solo necesita conducir durante un tiempo relativamente largo a alta velocidad y dejar que el motor funcione a altas revoluciones. Al conducir menos de 200.000 kilómetros, vale la pena revisar periódicamente los inyectores para detectar fugas debajo de ellos. Si se encuentra alguno, será necesario actualizar los sellos económicos. El motor de gasolina básico del Audi A4 es un 1.4 TFSI de 150 caballos. El mismo motor está instalado en el Skoda Octavia con carrocería A7 y en muchos otros modelos BAG. Atrás quedaron los tiempos en los que los motores de las familias TSI y TFSI se consideraban problemáticos. Numerosas modernizaciones han hecho su trabajo. Hoy en día, el 4 turboalimentado de 1.4 litros, al igual que el motor diésel 2.0 TDI, se considera uno de los mejores en la línea de unidades de potencia de la empresa Volkswagen. Los casos en los que los motores 1.4 TFSI requerirían reparaciones en garantía son extremadamente pequeños. Si nos centramos en el intervalo oficial de cambio de aceite de 15.000 kilómetros, entonces podemos contar con un recurso de 200 a 220.000 kilómetros.
Si desea conducir durante más tiempo, debe acudir al servicio de aceite con el doble de frecuencia. BAC tuvo una gran cantidad de problemas con los motores de gasolina turboalimentados de la serie CA888 de 1,8 y 2,0 litros. Las unidades que alguna vez estuvieron instaladas en el Audi A4 de la generación anterior resultaron ser exigentes con la calidad de los combustibles y lubricantes y extremadamente poco confiables. Sin embargo, cuando debutó la cuarta generación de la quinta generación, los motores CA888 ya habían pasado por varias actualizaciones. Y si los propietarios anteriores, por ejemplo, se enfrentaban a un consumo de aceite de hasta 1 litro por cada 1000 kilómetros recorridos, entonces la unidad 2.0 TFSI, el motor de 1.8 litros fue retirado de la línea, en el peor de los casos requerirá agregar el mismo litro de aceite, pero ya por 10.000 kilómetros. Tampoco hablamos ya de quemado de los pistones y posterior descascarado del bloque de cilindros de hierro fundido. El accionamiento del mecanismo de distribución de gas, que antes era muy suave, también se ha vuelto mucho más fiable. Si en el motor 2.0 TFSI, que se instaló en la generación anterior del Audi A4, la cadena de distribución se extendía entre 100 y 120.000 kilómetros, luego de la modernización en 2013 su recurso aumentó a 150 a 170.000 kilómetros. Pero es importante recordar que los ejes de equilibrio también son accionados por una cadena. Si este último se atasca, la cadena de distribución saltará con todos los problemas que ello conlleva. A pesar de que la unidad de potencia 2.0 TFSI ha pasado por 3 a 4 actualizaciones completas durante su producción, este motor todavía no puede considerarse un modelo de confiabilidad. En el momento del debut del Audi A4 B9, aunque los puntos débiles eran mucho menos, el complejo diseño todavía puede presentar algunas sorpresas desagradables. En determinadas condiciones, las trampillas del colector de admisión de plástico pueden atascarse, tras lo cual el motor comenzará a vibrar inusualmente fuerte al funcionar al ralentí. Por supuesto, este problema no se puede considerar muy grave, pero el hecho de que pueda surgir después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros no es alentador. Al llegar a los 50.000 kilómetros, es posible que sea necesario reemplazar las costosas bobinas de encendido. Aproximadamente con el mismo kilometraje, los distribuidores deben actualizar la unidad de control de la bomba de combustible. La bomba de aceite también requiere atención. Con un kilometraje elevado, deja de producir la presión requerida, lo que reduce la vida útil del cigüeñal. Lo ideal es que la bomba se actualice preventivamente después de un recorrido de 150.000 kilómetros. La única caja de cambios disponible para el Audi A4 es un robot de 7 velocidades. Se utilizaron dos tipos de cajas, DL382F y DL382Q. La diferencia entre ellos es que la caja con la letra F en la designación se instaló en automóviles con tracción delantera, con la letra Q en versiones con tracción total. A lo largo de los años que la empresa Volkswagen produce transmisiones robóticas, se han modernizado muchas veces, gracias a lo cual su fiabilidad ha aumentado significativamente. No habrá ningún problema con el robot durante el periodo de garantía. El embrague y la mecatrónica no solo soportan cargas pesadas, sino que también tienen una vida útil envidiable. Sin embargo, para extender la vida útil de la caja, es necesario establecer como regla cambiar el aceite cada 60.000 kilómetros. Para aquellos propietarios de un automóvil alemán que conducen de manera muy dinámica, es mejor reducir el intervalo de reemplazo a 40 a 50.000 kilómetros. Un matiz importante, en el Audi A4 de la generación anterior, que estaba equipado con una caja de cambios robótica con índice DL501, el filtro de flujo y el filtro ubicado en la bandeja se podían reemplazar por separado. Pero en el Audi A4 con carrocería B9 los filtros están integrados directamente en la mecatrónica. Para reemplazarlos es necesario desmontar casi toda la caja. Naturalmente, tal procedimiento no es viable desde el punto de vista económico.
Otra característica importante es que la normativa exige cambiar el aceite tanto en la parte mecánica como en la hidráulica de la caja. Mucha gente prefiere los coches Audi, aunque solo sea por la presencia del sistema patentado de tracción total 4. En nuestras condiciones, es difícil sobreestimar el valor de la tracción total, especialmente porque la transmisión de tracción total del Audi A4 ha demostrado su eficacia. Lo principal es no olvidarse de reemplazar el fluido de trabajo en las cajas de cambios cada 80 a 90.000 kilómetros. En cuanto al nuevo sistema de tracción total, denominado 4 Ultra, aún resulta difícil valorar su fiabilidad. Apareció en los coches Audi hace solo unos años, por lo que los posibles puntos débiles simplemente no se hacían sentir. Por otro lado, todavía no hay quejas sobre 4 Ultra, lo que indica la ausencia de enfermedades infantiles. No hay por qué temer la suspensión multibrazo del Audi A4. Es poco probable que el recurso de casi todos los consumibles decepcione. Los puntos débiles incluyen solo los cojinetes de las ruedas. Pero incluso en este caso el recurso dependerá en gran medida del estilo de conducción. Algunos tuvieron que cambiar los cojinetes de las ruedas solo después de recorrer 120.000 kilómetros, otros tuvieron dificultades para recorrer entre 70 y 80.000 kilómetros. A los rodamientos de ruedas del Audi A4 no les gustan los grandes baches y otras irregularidades, por lo que en regiones con carreteras en mal estado es mejor no dejarse llevar por la instalación de ruedas con neumáticos de perfil bajo. La vida útil de los puntales estabilizadores es de al menos 70.000 kilómetros. Los bloques silenciosos superiores de los brazos de suspensión delanteros deberán reemplazarse después de un recorrido de 140 a 150.000 kilómetros. Todos estos elementos se cambian por separado, lo que hace que el coste de los servicios sea bastante asequible. Otra cosa es que cuando se usan en las grandes ciudades, los sujetadores metálicos se vuelven amargos en solo un par de años y es posible deshacerse de ellos reemplazando el elemento solo con la ayuda de una amoladora angular. La suspensión trasera no causará ningún problema. No tendrá que recordarlo hasta que el kilometraje sea de 150 a 170.000 kilómetros. La eficiencia del sistema de frenos de serie del Audi A4 es suficiente incluso para una conducción activa. Aunque todavía existen en el mercado kits reforzados que aumentan la eficiencia, la demanda de ellos es muy pequeña. No hay quejas sobre la vida útil de las pastillas y discos de freno. Solo hay una observación: por el momento no existen consumibles no originales para el sistema de frenos del Audi A4 de quinta generación. Pero no durará mucho. La práctica demuestra que en 1 o 2 años estarán disponibles pastillas y discos de AT, Boss y TRW para los 4. Se recomienda dar servicio a las pinzas de freno traseras. De lo contrario, poco a poco empezarán a agriarse, lo que provocará un desgaste desigual de las pastillas y discos de freno. Como resultado, a veces es mejor pagar el trabajo de mantenimiento de la pinza que desembolsar mucho dinero por la compra de un nuevo juego de discos y pastillas de freno en algún momento. El Audi A4 es casi una berlina ideal de clase media de un fabricante premium. Por supuesto, en términos de comodidad difícilmente se puede comparar con el buque insignia 1/8, pero los costos operativos de los dos sedanes diferirán en un orden de magnitud. Dio la casualidad de que la quinta generación recibió tanto unidades de potencia que habían pasado por varias mejoras importantes como una transmisión robótica perfeccionada, gracias a la cual el Audi A4 puede considerarse legítimamente un líder de su clase en términos de confiabilidad. Naturalmente, también tendrás que pagar por esto. Sin embargo, todos los futuros propietarios del cuarto deben saber que un diseño fiable no garantiza la ausencia de problemas tecnológicos. Así lo confirman varias retiradas que la empresa alemana ha realizado a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, recientemente quedó claro que debido a un proceso de fabricación incorrecto, la manguera de la línea de combustible instalada en el compartimiento del motor puede desgastarse. Por el momento no se han registrado fugas de combustible por este motivo, pero, según los expertos de Audi, esa posibilidad existe. Curiosamente, en 2019 se llevó a cabo una campaña de retirada casi similar.
Esta vez el tema del tubo de combustible fue objeto de sospecha, por lo que no solo los Audi A4 sedán y familiar, sino también varios otros modelos de la empresa tuvieron que acudir a los concesionarios para comprobarlo. También hubo un retiro del mercado en 2018. Resultó que en el Audi A4, que se vendió el mismo año 2018, las conexiones roscadas del eje delantero estaban apretadas con un par inadecuado. Es decir, en algunos coches las roscas no estaban lo suficientemente apretadas, pero en otras partes, por el contrario, estaban demasiado apretadas. También en 2018 resultó que había problemas al apretar la conexión roscada del riel de combustible. Al mismo tiempo, los concesionarios oficiales Audi eliminaron posibles problemas con la bomba de refrigerante, que funcionaba mal incluso en coches prácticamente nuevos. El resto son cosas menores. En teoría, esto podría provocar un ligero balanceo de los asientos y una deformación de las uniones atornilladas en caso de accidente. Como resultado, las piezas sospechosas fueron revisadas y reemplazadas. Se organizó otra empresa de retirada para sustituir el generador de arranque. En nuestro mercado, 1.346 coches vendidos por los concesionarios desde 2018 se incluyen en él. Entre ellos se encontraba el Audi A4. Resultó que hay un pequeño revestimiento de plástico en el inversor del generador de arranque que bajo ciertas condiciones se agrieta, después de lo cual comienza a dejar pasar la humedad. Esto, a su vez, inicia el proceso de electrólisis que puede provocar un cortocircuito. Como consecuencia de un cortocircuito a finales de 2019 en China, 2 coches de la compañía alemana se incendiaron mientras eran transportados en un contenedor ferroviario, tras lo cual los especialistas de Audi comenzaron rápidamente a buscar las causas. En la investigación también participaron ingenieros de Valeo Electrical System, que suministra generadores de arranque para Audi. A pesar de las pérdidas multimillonarias, tras una investigación exhaustiva, la empresa alemana organizó rápidamente una retirada mundial. Más de 5.000 automóviles vendidos en Estados Unidos fueron objeto de retirada y poco menos de 30 en Australia. Y esto es muy significativo. Numerosas revisiones del Audi A4 de última generación y otros modelos de la empresa son una gran bendición. El fabricante no intenta ser astuto con la esperanza de ahorrar dinero, sino que elimina metódicamente las deficiencias identificadas. Lo cual, dadas las enormes cifras con las que se vende el Audi A4 en todo el mundo, son muy pocas. En cuanto a los compradores potenciales de Audi A4 usados, después de comprar un coche deben ponerse en contacto con uno de los distribuidores oficiales. Una lista de códigos VIN de los vehículos afectados por el retiro está disponible en el sitio web de Rostandart. Si por alguna razón no se ha eliminado el defecto identificado, la situación se puede corregir de forma totalmente gratuita. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.